A simple vista parece que estos dos productos son idénticos, dos productos de Sonoff, dos coordinadores Zigbee, el ZB Dongle P y el ZB Dongle E. Sin embargo, son muy distintos por dentro y aunque el uso que les vamos a dar es el mismo, es el de ser un coordinador de nuestra red Zigbee en ZHA o en Zigbee2MQTT, tenemos que entender que son productos que por dentro tienen una construcción distinta y que tenemos que trabajar con ellos de forma distinta. Sabéis que para mí es muy importante en el canal hacer vídeos actualizando las cosas que realmente van pasando y de esa forma que los tutoriales que puedan tener cambios o novedades los podamos ir actualizando y siempre tengáis una información que os permita avanzar en este mundo. Hace algún tiempo hicimos un vídeo sobre cómo actualizar el firmware de este dongle, del ZB Dongle P. En aquel entonces solo existía una versión, un modelo, solo se llamaba ZB Dongle. Desde entonces y desde hace algún tiempo Sonoff ha empezado a vender los dos modelos, el P y el E. Los dos en paralelo. Es curioso, no es que uno sustituya al otro. Son dos versiones que se siguen vendiendo. Yo entiendo que por temas de problemas de conseguir, pues ciertas partes de la electrónica, pero que aunque en principio sirven para lo mismo, no se puede trabajar con ellos igual. Y aunque en la comunidad lo hemos estado viendo, porque algunos habéis tenido problemas y hemos intentado solucionar, como veo que sigue siendo un problema bastante recurrente, prefiero haceros un vídeo para que entendáis las diferencias fundamentales entre ellos. Lo primero de todo es que hay que entender que el primer dongle, el original, del que siempre hemos hablado en el canal, es la versión P de Pamplona, ZB Dongle P de Sonoff. Es un dongle que, como ya hemos visto, tiene un cuerpo metálico, tiene una antena externa, tiene un puerto USB y que funciona muy bien tanto con ZHA como con Zigbee2MQTT. Tiene un chip de Texas Instruments, un CC2652P que conocemos muy bien porque es una gama de chips de Zigbee que se utiliza o de radios de Zigbee que se utiliza hace mucho tiempo y que funciona y tiene una estabilidad muy buena. De hecho es digamos que el dongle que casi siempre recomendamos y que aparte, digamos que junto al Combi son dos de los dongles o el dongle más utilizado y que siempre ha dado muy buen rendimiento para hacer redes Zigbee que puedan crecer sin mayor problema. Hace algún tiempo Sonoff empezó a vender poco a poco una nueva versión que llaman, o una versión paralela, vamos a decirlo mejor así, que se llama ZB Dongle-E, E de España. Físicamente es un dongle muy parecido, es un poquito más corto, un pelín más pequeño o un pelín menos largo, pero por lo demás tiene la misma serigrafía, tiene la misma antena exterior, tiene el mismo puerto USB, por lo tanto es muy difícil diferenciarlos. Sin embargo, su diferencia fundamental es que en vez de utilizar una radio Zigbee de Texas Instruments, utiliza una radio Zigbee de Silicon Labs, la FR32MG21. Que tiene telita el nombre del modelo. Aparte de algunas otras diferencias más mínimas en cuanto al controlador de USB, pero que también hay que saber, y por supuesto eso hace que el stack que utiliza sea completamente distinto. La versión P utiliza el clásico stack Z-Stack que conocemos hace muchos años, aunque esto en realidad os implique muy poco en el día a día, pero el nuevo stick utiliza el stack EZSP, que es un nuevo stack, es completamente distinto. El problema es que no hay una clara diferenciación. De hecho, si vemos las hojas de los datasheets o las hojas de especificaciones, vemos que sobre el papel el nuevo modelo E tiene alguna característica más ventajosa. Digamos que puede ser como un poquito superior, pero con algunos peros importantes que tenéis que conocer. Lo primero es que si utilizáis ZHA como controlador de vuestra red Zigbee, cualquiera de los dos modelos os va a funcionar perfectamente. Sin embargo, si utilizáis Zigbee2MQTT, aunque soporta ambos sticks, tenéis que saber que la versión P, la clásica, la que lleva mucho más tiempo, es completamente estable, pero el soporte para la radio de Silicon Labs, para la versión E, es experimental. No es estable y aunque mucha gente le funciona correctamente, sí que hay todavía algunos problemas. Por lo tanto, el primer punto es que si utilizáis Zigbee2MQTT, mi recomendación a día de hoy es que vayáis con la versión P. Los siguientes son todos los vídeos que hemos hecho en el canal sobre actualizaciones de firmware. Todos esos vídeos son para la versión P. La actualización de firmware de la versión E no tiene nada que ver, no utiliza ni el mismo firmware, ni las mismas utilidades. De hecho, a día de hoy ni siquiera hay que actualizarle el firmware. Y como muchos lo habéis intentado actualizarle el firmware,
lo normal es que os falle la actualización y no sea capaz. Pero en el peor de los casos, si conseguís actualizarle el firmware a la versión E con un firmware de la versión P, tendréis un bonito pisapapeles, porque no son compatibles. El stack es completamente distinto. En el caso de que utilicéis Zigbee to MQTT con la versión E, es posible que tengáis que añadir esto que os pongo en la pantalla como configuración adicional, para decirle que es el stack que tenéis que utilizar. Si utilizáis ZHA no hay problema. Por lo demás son dos productos muy similares. Los dos soportan Zigbee 3.0, los dos tienen potencia suficiente para tener una red Zigbee grande sin mayores problemas, es decir, digamos que en realidad no hay uno mejor o uno peor. Quizás podríamos, como último debate, hablar sobre el futuro soporte de Thread, aquello que viene con Matter. Y la realidad es que todo lo que podemos hacer es teorizar. Digamos que el chip de Silicon Labs de primeras estaría mejor preparado para una futura actualización de firmware que soporte Thread. Pero la realidad es que nadie ha dicho que el chip de Texas no lo vaya a soportar, porque además es un firmware mucho más de comunidad que el de Silicon Labs a día de hoy. Por lo tanto, en realidad, sobre el papel, a día de hoy ninguno de los dos soporta Thread, o no hay un firmware que soporte Thread, y sobre el papel los dos lo pueden soportar. Así que en realidad no puedo deciros cuál es mejor solución. Creo que las dos son muy buenas soluciones. Si utilizáis ZHA, realmente comprar el que sea más barato, aunque en realidad tampoco hay mucha diferencia de precios. Y si trabajáis con Zigbee to MQTT, a día de hoy, en el mes de noviembre de 2022, os recomiendo que busquéis la versión P. Como siempre, en la descripción os dejo enlaces a las dos, pero siempre es recomendable que lo intentéis verificar por si el anunciante cambia el dispositivo. Si utilizáis Zigbee to MQTT, la versión P va a ser bastante más estable y os va a dar más seguridad a día de hoy. Y realmente para un dispositivo de 20 o 30 euros, bueno, pues si dentro de 3 años lo queréis cambiar, tampoco va a pasar nada. También lo que voy a hacer es actualizar los vídeos anteriores que hablan de los dispositivos de Sonoff para linkar a este vídeo, para que todos podáis tener la información, y yo creo que, bueno, que queda bastante claro en principio cuáles son las diferencias fundamentales. Si tenéis dudas, como siempre, en los comentarios. Espero que el vídeo os aporte, os solucione las dudas y os evite dolores de cabeza y estar peleando para intentar configurar y que no funcione, o actualizar el firmware y que no funcione. Como siempre, si os ha aportado algo, no olvidéis darle un like para que se posicione mejor y lo vea más gente, y si sois nuevos por aquí, suscribiros y darle a la campanita. Cuidaros, sed buenos, chao.